y se desempeña en el Centro Médico Urbana. Le damos por favor la bienvenida al doctor con un aplauso. Buenas tardes a todos. Rápidamente, muy agradecido, doctor Medina, muy agradecido con los colegas que ya hace casi un año ya no estoy vinculado con la institución educativa donde se entrenaba y pues me han hecho el honor de invitarme. Mucho honor que todavía acuerden de uno. Entonces vamos a hablar de un fenómeno que es universal, que cualquier especialidad médica que nos integremos, si trabajamos en el hospital general, probablemente nos vamos a enfrentar a ella en algún momento. No solamente en la instancia del servicio de urgencias, sino que se puede presentar en pisos, en la consulta externa, en cualquier parte. Entonces es bueno que estemos familiarizados con ello, sin importar la especialidad que tengamos. Vamos a hablar sobre el tema de educación psicomotriz. Esta conferencia partió siendo una conferencia básica, incluso por aquí hay una colega, la doctora Alejandra, cuando era residente del tercer año, dio esta conferencia de nosotros al servicio de urgencias del departamental. Entonces yo creo que si logramos que la quede despierta es que está buena la conferencia. Vamos a ver cómo lo vemos. ¿Qué es agresión y qué es violencia? Son dos términos que fácilmente se nos confunden. Agresión es una conducta o actitud hostil con finalidad lesiva o destructiva y generalmente asociada o provocada por frustración y o emociones negativas. Y la violencia ya es el actuar de la agresión. La agresión no necesariamente tiene acto implícito. Puede ser agresión verbal, puede ser agresión mental. Pero ya cuando hay violencia ya se lleva al plano físico la agresión. Entonces, las variantes de la agresión las podemos determinar por varias familias. Hacia dónde está dirigida la atención o el blanco de la agresión. Puede ser autoagresión o heteroagresión, agresión a sí mismo o agresión a terceros. La forma, como les mencionaba ahora, puede ser agresión verbal, puede ser agresión física. La omisión de cuidados también en algunas instancias se constituye en una forma de agresión. Y no olvidemos pues una que es una desafortunadamente muy común en nuestros servicios de urgencias, que es la agresión sexual. La causa puede ser por causa médica, incluso etcétera, porque la finalidad es no poner causa médica o psiquiátrica, sino que es que la causa psiquiátrica también se constituye en una causa médica para que todos pensemos en lo mismo. Y una muy importante es la premeditada o la impulsiva, que eso determina mucho también cómo se va a manejar. Esta diapositiva es chévere porque yo creo que contiene un mito que es muy común a todos. Es que el paciente de psiquiatría es el más agresivo de todos. Y se sorprenderían. Esto, por supuesto, son estadísticas norteamericanas, pero fíjense qué curiosidad. No son más violentos que la población general como tal. Por la legislación y los periodos de observación y los requisitos que hay que cumplir para la compra y la adquisición de armas lícitas, son pacientes que tienen mucho menos acceso a armas de fuego, por ejemplo. Son víctimas del crimen en la mayoría de los casos. Porque es que uno siempre piensa en pacientes de psiquiatría y se imagina la sala 8 del Hospital San Isidro, todos con machete en mano. Y no se olviden que es que el paciente psiquiátrico también es un muchacho con síndrome de Down. Y eso sí, pues, para que un paciente con Down agreda a alguien más tiene que ser tremendamente provocado. Entonces, ese es un paciente psiquiátrico que es muy raro de tener agresión y que es muy fácil que la gente trate de aprovecharse de agredir contigo. Fíjense que hay otras minorías diferentes de los pacientes psiquiátricos donde ya se está viendo más propensión a la agresión, sea por fenómeno cultural o por aprendizaje, como las pandillas, los aficionados que han tenido pues en diferentes países sus décadas. En Inglaterra pues la legislación ya los controló, pero asomémonos un jueves o un martes al Parque del Perro y pasemos con una camiseta de un color diferente y veremos en carne propia que es la verdadera agresión. Estadística en minorías. Fíjense que en psiquiatría no es tan grande la estadística. La esquizofrenia sin tratamiento versus la esquizofrenia con tratamiento, hay un 8% de pacientes que entran en agresión cuando están sin tratamiento y solo un 2% cuando están bajo efectos de tratamiento. Es más común en el trastorno de personalidad sociopático. Fíjense que el 47% de los hombres y el 21% de las mujeres con este diagnóstico pueden entrar en conductas violentas.
y técnicamente el esquizofrénico es más famoso por ser violento y agresivo. Y cuando hay uso de sustancias, fíjense que si uno le va quitando gravedad a la psicopatología, el uso de sustancias es una psicopatología que se ve más en población, entre comillas, normal, aunque también se presenta en otra. Y fíjense que una persona X con comorbilidad de uso de sustancias, la potencialidad de agresión aumenta del 70 al 240%. Entonces, pobrecitos los esquizofrénicos, ya no les vamos a tirar duro nunca más. ¿De dónde viene la conducta agresiva? Esto es importantísimo para entender al paciente también. No todo paciente es sencillamente mala clase, jodido o gritón. Fíjense, en herencia, si hay solamente patrones de conducta agresiva en la familia, solo por heredabilidad, aumenta hasta el 72% la posibilidad. La educación, sin duda, lo incrementa más. El aprendizaje por modelamiento, hoy en día está reconocido como una de las principales formas de aprender violencia. O sea, si uno no quiere que la gente crezca violenta, no se debe tratar violento desde la infancia. Factores culturales. Hay razas y culturas propensas a la agresión. No es lo mismo, por ejemplo, la tranquilidad de un resguardo indígena en Guambía que pasar por unos cazadores de león suajilis al lado en el África, pues sin identificarse, entonces eso será diferente. Y los factores socioeconómicos hoy en día determinan mucho también la aparición de violencia por la mala distribución de riqueza y la mala distribución de recursos que hay. Entonces fíjense cómo para que exista la agresión, todos estos 4 factores tienen que contribuir para que al final el cuadro se dé. Esto sí es lo que nos gusta a nosotros, bioquímica, más chévere, todo lo moderno, todo lo molecular. Entonces, ¿cuáles son los circuitos cerebrales que están involucrados? El sistema límbico principalmente es el sistema que se encarga de nuestra presentación, con toda la razón va a mediar las respuestas de agresión, y la corteza orbitofrontal también tiene participación importante. Los neuromoduladores que más participan en la conducta violenta son 5-hidroxitriptamina o serotonina, noradrenalina y dopamina también. Se les ha encontrado la vasopresina, oxitocina y opioides endógenos en relación con la agresión, pero ninguna de estas es causal y no es directa. La testosterona y los esteroides anabólicos también se han encontrado muy relacionados con la agresión. Las concentraciones bajas de cortisol plasmático y, curiosamente, los niveles séricos básicos bajos de colesterol. Creo que la cultura colombiana, con la forma en la que comemos, entonces, está un poquito mejor protegida que otras. ¿Cuáles son las características nucleares de la agresión? Es un síndrome específico, no tiene una causa determinada, uno tiene que entrar y hacer el esfuerzo de diagnosticar. Puede tener múltiples etiologías y se caracteriza principalmente por alteración de la esfera motriz del paciente. Uno puede decir que el niño está manifestando una conducta agresiva, pero si ampliamos la foto vemos que es un niño, de pronto se alcanza a ver un poquito atrás que está en un estadio. Entonces probablemente el niño no está agresivo por un trastorno de personalidad ni una enfermedad psiquiátrica, sino que esto puede ser una agresión por modelamiento, que el papá está diciéndole por y entonces el niño no está agresivo por causa neuropsiquiátrica. Entonces se aumenta desproporcionadamente y desorganizadamente la actividad motriz, se activa el paciente vegetativamente, hay diaforesis, hay taquicardia, hay miriasis, hipertensión, respiración superficial, en fin, la mayoría de las reacciones vegetativas que median una respuesta de lucha o huida. ¿Cuáles son las posibles causas psiquiátricas? Me acabo de acordar de la doctora Caballero, todo el libro de psiquiatría. Como dijo ella, todo el libro de neurología, fíjense que tenemos capítulo por capítulo muy bien separada la causa. Entonces ya lo separemos por ejes. Sigue siendo de todas maneras en el ejemplo la esquizofrenia la que más agresión presenta, pero fíjense que es un porcentaje pequeño con todas las otras grandes psicosis, los trastornos por déficit de atención y los trastornos por control de impulsos. En el eje 2, de nuevo les menciono la personalidad sociopática, la limítrofe que comparte características también puede tener agresión, pero es mucho más común en la sociopática. En el retraso mental o en los trastornos del desarrollo. Y en los ejes 4 y 5, como les contaba en otra diapositiva anterior, las circunstancias de vida del paciente y el nivel de funcionamiento básico en el que se mueva. Las causas médicas, los trastornos mentales orgánicos, que ahorita vamos a profundizar un poquito en ellos, el consumo de fármacos, o los voy a dividir en fármacos y drogas, fármacos, lo lícito, drogas, digamos lo ilícito, abstinencia, no solamente consumo, y esto es muy importante porque esto sí atañe mucho a los pacientes orgánicos, no a los pacientes psiquiátricos.
pacientes de UCI que están francamente agitados, que parece que estuvieran violentos, lo primero que hay que entrar a descartar es que estén bien ventilados y que haya buena saturación, que el dolor esté controlado. Y lo más importante, esos pacientes de UCI que llegan y tienen 16 psicofármacos y el pobre intensivista corriendo de la cabeza diciendo yo no sé qué ponerle más, pues gracias a Dios no sabe qué ponerle más, porque de pronto hay que quitarle. La acaticia farmacológica que dan los psicofármacos produce más agitación en algunos pacientes. A veces quiere decir el cuerpo del paciente quíteme eso o bájenlo, pero hay que oír el cuerpo del paciente en estos casos. Entonces, para trastorno mental orgánico también, toda la Harrison, alteraciones metabólicas, infecciones sistémicas, centrales, fiebre y todas las insuficiencias orgánicas que hay. Este cuadro pues, es muy común en cuidado intensivo, en cuidado crítico, el paciente que no tenga antecedentes psiquiátricos, pero tiene alguna alteración de su metabolismo, pues pone en carrera al equipo. Las intoxicaciones, esta diapositiva que lindo que sale acá, es el mecanismo por el cual los estimulantes centrales producen saturación del receptor y a la final terminan alterando la conducta. Fíjense una cosa muy bonita, en funcionamiento normal, las bombas de la membrana presináptica están tratando de jalar precursores de monoamina para adentro. Fíjense las flechitas donde está el transportador de monoamina en la parte azul. Vengan, ya les muestro aquí con un poquito de las tijeras. Bueno, no sé qué sentido se me ha dado, pero lo que quería llamarle la atención sobre una cosa, como nosotros no hemos vuelto tan sofisticados y tan americanizados y tan europeizados, ahora están de moda las sales de baño. Entonces todo el mundo prende la tina y chéverísimo, le echa todo ese costal o esa marina y no preguntan qué tiene. Y resulta que las sales de baño para la sensación de bienestar le están añadiendo catinonas. No es muy común en este lado del mundo, pero la catinona más común es el CAT, que es lo que hacen como un mambeo los aborígenes africanos parecido a la hoja de coca nuestra. Y es un estimulante central que le echan en pocas o en cantidades, a veces irresponsables, a estas sales de relajarse, y son pacientes que salen de la tina francamente agitados, en estados psicóticos, por haberse metido a relajarse. Entonces, pilas que eso también hay que preguntarlo, y no era común en el medio nuestro antes. Fíjense todo lo que puede intoxicar a los muchachos de edad escolar en la jugada con los remedios de gripa. Los antitusivos, sobre todo de origen opioide u opiáceo, producen efectos psicodislépticos y los muchachos, como es más fácil irse a comprar un tarro para codina, ya no tienen que ir donde el jíbaro, sino que van a la farmacia y por favor no meten frascos de agarrar el palatos. Y si el señor tiene buen dedo, pues le vende otro, para que no le haga falta. Y las abstinencias. Esta es una de las causas más comunes de agitación en el hospital general. Ese señor de la 1 no deja dormir. Señor, ¿usted qué tomaba en la casa para dormir? 3 trazodona y 2 ribotril. Y estoy sin nada hace 7 días que me hospitalizaron. Habría que estar en los cuartos del padre si uno no se agita. El cigarrillo es una droga ilícita, de amplísimo consumo, pero que generalmente en los hospitales no se deja fumar. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? No, doctor, es que yo todos los días me fumo una cajetilla de Marlboro y ya llevo 15 días hospitalizado y no he fumado. Ese tipo de cosas también pueden generar agitación. Entonces, ¿cómo se evalúa el caso? La palabra seguridad lo va a secar en estas últimas diapositivas o yo lo voy a secar con ella. Lo primero para atender a un paciente agitado es velar por la seguridad de todo el mundo. Y por todo el mundo me refiero, de número 1, al clínico que está atendiendo al paciente. Nunca ponerse en una situación de peligro. Lo que dice el libro, bueno, claro que todo el libro de psiquiatría nadie se acuerda de eso, pero los consultorios hay que organizarlos con el examinador directo hacia la puerta. Y uno entra a veces a servicios de urgencias que es los 2 asientos de los acompañantes, un escritorio de este largo y el médico aquí. Mientras uno tira a volar, se le pasa por encima del escritorio del paciente y lo acoge. El control del paciente, y ahora vamos a profundizar bastante en eso, y un diagnóstico adecuado y preciso. Entonces, otra vez, las medidas de seguridad son lo primordial, y esta sí que es rara, porque a los pacientes psiquiátricos, qué susto, no le vayan a hablar a señor que es paciente de psiquiatría. Y la contención verbal, curiosamente, resuelve el 60% de los casos de agitación generalmente, pero no hay que olvidar.
Uno ve el señor que llega alborotado y van pasando el Mirasolán, van pasando el aloperidol y llamando a los dos amigos enfermeros bien grandotes que están de turno. Y fíjense que el desescalamiento verbal es supremamente útil. Luego la contención física y por último la farmacología. ¿Cómo debe uno portarse frente a un paciente agitado? Y esto es gracioso, porque dice demostrar calma y dominio. Ahora les voy a mostrar una diapositiva que los americanos dicen: mire al paciente a los ojos, caleño que respete. Y yo soy adoptado, la abuelita le decía: no, mírale el ojo a los ojos porque nos viene y nos pega. Fíjense que esto desbarata mucho mito que hay. Identificarse con seguridad y respeto. Nunca, por más agitado, por más ridículo, por más irracional que les parezca el discurso de un paciente, jamás se pongan en la posición de respetarlo. Si el paciente dice que viene de Marte, usted no le va a decir que va a ir con el camino y lléveme, pero le va a decir: me hace el favor y me explicas por qué mecanismo llegaste de Marte, a ver si yo soy capaz de entenderlo. La idea es no entrar en el delirio con él, pero tampoco decir que no sea ridículo, que de Marte no ha llegado nadie. Si estaba agitado verbalmente, probablemente ese es el empujón para agitarlo físicamente. Entonces, ¿cómo poner? Nunca usar gestos. A veces, yo por ejemplo soy muy gesticulador y cuando veo pacientes agitados me toca hacer como un ejercicio de meterme la mano a los bolsillos, porque hay unos que hasta por la gesticulación se sienten amenazados. Llamarlos los amigos de enfermería sí se puede también, pero después. Y de nuevo, la seguridad. Ojalá esta fuera la interacción con todo paciente agitado que no soñamos, pero realmente no. Entrevista cortita. Hay pacientes realmente que no dan tiempo para la entrevista, pero se pueden hacer algunas preguntas de tamizaje, que ya les voy a hablar de ellas, establecer el ambiente de seguridad del cual les hablaba, tomar una historia clínica adecuada mientras la oportunidad se presente, descartar situaciones que amenacen la vida. Nunca van a entrar a ver un paciente traído por la policía agitado sin asegurarse si ya lo desarmaron. Por ejemplo, si hay dudas, si el paciente viene en una línea callejera, estuvo en un tiroteo, señor policía, ese señor ya está requisado, ya lo desarmaron. No tengo tiempo, pero ya han pasado algunos colegas que entran a consulta. A una colega de Medellín entró a consulta, el paciente ya estaba sentado al frente, ya cerró el consultorio, de pena abrió la historia, decía: cuidado, este es el decapitador de San Javier, por favor no lo deben atender mujeres solas. Y ella ya estaba con la puerta de atrás y con el decapitador al frente. Entonces, y preguntas siempre directas. Estas son las preguntas que hay que hacer, aunque de miedito. ¿Piensa usted hacerle daño a alguien más? ¿Piensa usted hacer daño a sí mismo? ¿Ha hecho daño a alguien previamente cuando ha estado disgustado, enojado en esta situación? Las preguntas a los otros, es importantísimo. Si el paciente ya viene calmado y alguna furusca en la calle, lo que más va a tratar es de no meterse en problemas y decir: yo no he hecho nada, eso que están diciendo es mentira. Entonces le pregunto a los acompañantes y mirar si hay evaluaciones previas o no que indiquen cuándo empezaron los episodios de agresión, qué tan frecuentemente presentan, si fue hace tiempo o es ahorita, qué le desencadena las agresiones, si ha tenido o no que ser o interactuar con el sistema legal, en fin. El tratamiento se divide en manejo agudo y el manejo a largo plazo. El manejo a largo plazo, como dijo Adriana, es tema de otra conferencia. Vamos a hablar ahorita del manejo agudo. Entonces, reducir el riesgo al máximo, de nuevo les repito, acciones que sean menos coercitivas y agresivas hacia el paciente. Un acercamiento empático. Se trata siempre de crear una alianza médico-paciente, aunque hay un momento en que hay que poner la vida a salvo, se está por encima de cualquier cosa. Y la inmovilización y la reclusión tienen una utilidad discutible. Yo empecé residencia en el 2000 y yo no tengo que poner una camisa de fuerza desde que empecé residencia. Son diferentes escuelas, son diferentes políticas, pero idealmente no se debe hacer. Fíjense lo que les hablaba de la tabla de los norteamericanos. Evite movimientos bruscos, mire directamente al paciente, manténgase a cierta distancia. Esa es otra en la que caen muchos los muchachos que están en proceso de entrenamiento. ¿Usted qué quiere, doctor? ¿Me regala un vaso de agua? Nunca, por favor, entregado en la mano, puesto sobre la mesa. Entregado sobre la mano es repetir el bautizo, pero a los 32 años, probablemente. Hable lentamente, hable firmemente, pregunte las preguntas directamente, sea flexible. Bueno, aquí hay unas
unos límites que se pueden traspasar un poco, lo que es aceptar, depende del contexto cultural del paciente, algunas situaciones que se presenten. Nunca amenazar de humillar, nunca confrontar. Animar al paciente a que hable de sus sentimientos. Pero una persona dice estoy furioso porque llevo ahora en la sala de espera, ya digo estoy furioso. Ya no le tiene que poner tan ni zapatear. Y asegurarle al paciente una sola cosa: Señor, yo antes de hoy no lo conocía, mi intención es colaborarle, no venirle a hacer daño. Ya le dieron bolillo en la página, ya lo entraron empujado a urgencias, viene uno atrás con dos enfermeros con dos jeringas así, lo mínimo que uno le puede decir es quédate tranquilo. Entonces el manejo médico agudo requiere sedación farmacológica. La oral siempre es la predilecta. La vía intramuscular se debe usar solo cuando el paciente no colabora o no recibe vía oral. Se sorprenderían: señor, usted quiere tomarse el remedio, que se lo apliquemos. Cualquier cantidad prefiere la vía oral. Tratamiento farmacológico, aquí está, pues usted verá si lo pone oral. Entonces los medicamentos de siempre siguen siendo el gol estándar. Salen antipsicóticos de 700.000 y 1 millón de pesos en ampolla, y el pobre aloperidol queda 5.000, sigue siendo el campeón. Hay costosos, hay mejores a los que se puede llegar si el aloperidol falla, pero sigue siendo de una utilidad y de una economía enorme. Casi en todos los hospitales de todos los niveles que yo he tenido la oportunidad de trabajar hay aloperidol disponible. El midazolam es muy chévere, pero tiene sus bemoles, tiene una vida media muy corta. El paciente, si tiene antecedentes de consumo de depresores, puede hacer síndrome de abstinencia cuando se acaba la dosis del midazolam. En fin, las orales de larga vida media son muy preferibles para que la sedación dure más. El clonazepam, el lorazepam y el alprazolam son las favoritas. También están los antipsicóticos atípicos, que ya los mencionamos. Cuando fallan los de siempre, ahí caben ellos. Y los de depósito se ha discutido mucho si se pueden usar en fases agudas o no. Lo que realmente se ve es que sí tiene mucha utilidad para que el paciente vuelva a tener una vida normal, pero para el manejo de situaciones agudas la medicación de depósito no tiene realmente ninguna utilidad. Fíjense que psiquiatría no es tan fácil como todo el mundo les decía en la clase. A veces toca hacer dos cosas al tiempo y eso es dificilísimo. Entonces fíjense, uno tiene que hacer simultáneamente: intervenir ambiental y comportamentalmente, y mirar si tiene que hacer la intervención farmacológica de último. Luego mirar si el paciente sigue agitado después de corregir lo ambiental o no, y si sigue agitado también hay que descartar si hay una abstinencia o no de alcohol o de sedantes. Si sigue agitado después de cambiar, se indica ya contener mecánicamente o farmacológicamente al paciente. Y las partes inferiores del flujograma sencillamente indican qué tipo de medicamentos usar. Fíjense que esto es un flujograma norteamericano y el primer paso farmacológico es el aloperidol, y a ellos les fascina lo más caro y lo más nuevo, y el aloperidol sigue siendo el primer paso. Entonces de pronto en Colombia no estamos haciendo las cosas tan mal. Cuando uno tiene al paciente sedado solo a nivel de recorderis, hay que evaluar la sedación. Muchas veces uno está de turno, el colega del día siguiente no pudo entrar a UCI, vuelve a los 8 días, que señor, ¿por qué lo hace con la sedación hace 8 días? Nadie ha venido a cambiarle eso. Pero ¿cómo está el avance? Ya no, aquí hacemos el Glasgow. Si el señor no ha pegado en la cabeza, no le hagan un Glasgow, por favor. El Ramsey es mucho más útil, es sencillito, es casi que coloquial de aplicar y le da a ustedes muy buena idea si se están pasando de dosis, si está bajita. Va desde el paciente ansioso y agitado hasta un paciente que no tenga respuesta clara. La tabla está pues disponible y no les voy a machacar en esto. Están los dos extremos de la sedación con sus principales riesgos: estar sobresedado y estar subsedado. Ambos presentan riesgos. Fíjense que los riesgos de la sobresedación obedecen más al efecto farmacológico y los de la subsedación a la activación noradrenérgica y dopaminérgica del paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Bazán, por su excelente presentación. Para darle continuidad al ciclo de psiquiatría, tenemos a la doctora Delia Cristina. Ella es psiquiatra de la Universidad del Valle, es máster de la Universidad de Valencia en prevención y tratamiento de conductas adictivas, es profesora de la Universidad Libre de la Universidad del Valle, y nos va a presentar síndrome de abstinencia al alcohol.
con ustedes la doctora Delia Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me parece un excelente escenario de oportunidad para trabajar en prevención y más en una situación tan complicada y tan prevalente. Muy bien, entonces, como todos sabemos, el alcohol es un invitado recurrido en todas nuestras actividades sociales, está siempre en el centro. Es la segunda sustancia psicotrópica más utilizada en el mundo después de la cafeína. Es causal de más de 200 enfermedades y trastornos y se plantea que un 5.1% de la carga mundial de morbilidad es atribuida al consumo de alcohol. Además, es una sustancia que logra generar una discapacidad y enfermedad a edades muy tempranas, más que cualquier otro, que son más o menos el grupo de 20 a 39 años, y es en este grupo de edad donde un 25% de las defunciones están asociadas precisamente con alcohol. Sabemos que existe una relación causal entre alcohol y trastornos de tipo mental y comportamental, pero también sabemos su asociación con traumas y con enfermedades no transmisibles, la cantidad de pérdidas que pueden generar sociales, económicas y el impacto en todas las áreas de funcionamiento del individuo, ¿verdad? Social, familiar, laboral. Pero, siendo una sustancia que produce tanto daño, la segunda que más se consume en el mundo, es subdiagnosticada en todos los servicios de atención médica. Se subdiagnostica en urgencias, se subdiagnostica en la hospitalización, se subdiagnostica en consulta externa. Se plantea que hasta un 20-50% de los pacientes hospitalizados no son diagnosticados, solamente se diagnostica un 5%. Y obviamente eso tiene que ver con los entrenamientos que tenemos con respecto a la exploración de los trastornos asociados al consumo de sustancias y especialmente al alcohol en nuestra formación. Entonces, normalmente cuando tenemos un paciente le preguntamos, ¿usted toma trago? Y dice sí, socialmente, y uno dice, bueno, chulea y sigue con la historia. Y eso tiene que ver con varios elementos. El primero es hábito, nos acostumbramos a preguntar así, pero el otro tiene que ver con los propios hábitos de consumo de los médicos. Algunos están habituados a consumir de manera regular, entonces mejor no preguntar mucho. Y cuando digo mejor no preguntar mucho, no es un acto que se haga siquiera de manera consciente, simplemente se subestima y es inconsciente. Entonces la pregunta tendría que ser clara y directa. ¿Cómo es su consumo de licor? ¿Cómo ha sido en los últimos 30 días? Y cuando el paciente dice social, doctor, cuénteme un poco más, ¿cómo es social? No, pues social, en las fiestas, ¿usted no toma? Lo que normalmente preguntan, es que usted no toma. Pero cuénteme de usted. Social quiere decir semanalmente. ¿Cómo es la frecuencia? Sí, el fin de semana. 1, 2, más días de fin de semana. No, solamente fue el viernes, sábado y a veces domingo. Entonces es cuando uno empieza a mirar la cantidad, ¿verdad? Pero luego tiene que seguir y aproximadamente cuántos tragos se toma en un día de consumo. Entonces el paciente le va a decir, yo acordar, yo no los cuento. Le dice, no, pero por supuesto, aproximadamente cuánto podría ser. Entonces tal vez le digan una caneca entre 2 o una botella entre 2 y entonces empezamos a tener los elementos que nos permitan definir si el paciente con el que estamos podría tener un consumo de alcohol de bajo riesgo, un consumo de alcohol riesgoso, un consumo de alcohol peligroso o probablemente una dependencia. Y se tiene que hacer en todos los servicios independientemente de la causa por la que han ingresado. De hecho, de acuerdo a la última encuesta de salud mental, un 12.3 a un 21.8% de la población, de nuestra población, presenta